Buenos días, su señoría. Buenos días, atención por favor, inservación en la ciudad de Puebla, siendo las 2:45 del día 30 de abril de 2025. Nos encontramos presentes en la sala número 1 de audiencias de oralidad penal y ejecución de la región judicial Centro Afecto y Supervivencia Oral, correspondiente a la carpeta judicial administrativa número 717, diagonal 2024, diagonal CJP, diagonal Puebla, la cual será presidida por la abogada Carla Patricia Ambrosio Vargas, juez de control. Por anterior se solicita a los presentes con el debido respeto, silencio y decoro durante el desarrollo de la presente audiencia. A precio de no ser hora, la jueza podrá ordenar que abandone la sala, el juez podrá imponer una medida de premio. Asimismo, se hace conocimiento que está prohibido utilizar equipos de audio, de grabación, teléfono celular y o cualquier otro medio técnico que tenga como fin disponer de la presente audiencia. Todo esto de conformidad con los artículos 53 y 355 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por anterior se solicita a los presentes prestar la debida atención a la presente audiencia. En el día y hora señalado se declara la apertura. ¿Quiénes comparecen? Buenos días, su señoría. Licenciada Aurora Altieri Sánchez de la Vega, agente del Ministerio Público, adscrita a la Unidad de Investigación especializada en delitos sexuales y ciberacoso, con datos de identificación debidamente proporcionados al encargado de sala, con número de cédula profesional 2.791.870. Gracias. ¿Quién más? Buen día a todos los intervinientes. Comparece abogada Laura Romana Enríquez en calidad de asesora jurídica particular, con número de cédula profesional 14.183.148, con demás datos de notificación e identificación ya proporcionados previamente al abogado encargado de esta sala. ¿Me acompaña? Buenos días, su señoría. Comparece ante usted abogado Mauricio García Cruz, con número de cédula profesional 14.455.710, en calidad de asesor jurídico particular, con datos de notificación e identificación previamente entregados a la abogada encargada de sala. ¿Me acompaña? ¿Tu nombre? Buenos días, señoría. La señora María del Carmen Martínez Valdés. Números de cédula, asesores. 14.183.148, señoría. ¿Usted? La otra cédula profesional es 14.455.710. Consideración que la audiencia que nos convoca es en atención al cumplimiento de amparo, en virtud de que en una audiencia diversa el órgano jurisdiccional a través de la administración me fue informado que no se encontraban en la sede, lo cual trajo como consecuencia que en términos del 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales se decretara el archivo. En ese sentido, y tomando en consideración que se promovió el juicio de garantías, el juez federal ordena a la juzgadora, esto por el efecto de que se ingrese a la sala, ya se ha dejado sin efecto la audiencia, aquella que fue referida el diciembre, siendo esta la del 11 de diciembre de 2024. En ese tenor trajo como consecuencia reanudar el procedimiento, o bien dicho, generar las condiciones para esta audiencia en la cual decretan la libertad de jurisdicción. Bajo ese sentido, cabe hacer mención que, tomando en consideración lo anterior, le pregunto a usted, María del Carmen Martínez Valdés, advierto que hay unos asesores jurídicos particulares. ¿Quiere que la asesora y el asesor lo represente? Sí, es correcto. La administración me informa que fueron verificadas las cédulas y en ese sentido, abogada Laura y abogado Mauricio, para efectos de registro, le pregunto al encargado de sala, ¿fueron verificadas en el Registro Nacional de Profesionistas? Señoría, fueron verificadas, secretan con el Instituto de Derechos, ¿cuánto? Gracias. ¿Aceptan y protestan el cargo conferido? Sí, su señoría, acepto y protesto el cargo conferido. Acepto y protesto el cargo conferido. Muy bien, tomando en consideración lo anterior, le pregunto a usted, por su parte, señora María del Carmen, ¿le hicieron del conocimiento sus derechos? Sí. ¿Los entendió usted, María del Carmen? Sí. Antes de iniciar la audiencia le fueron recabados datos. Esos datos usted tiene derecho de que se mantengan en reserva o que sean públicos. Antes de que me conteste usted, por favor, consúltelo con su equipo de asesores. Privados. Gracias. La audiencia que nos convoca es en atención a la petición efectuada, esto para el efecto de un planteamiento en términos del 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Acto procesal cerrado. ¿Quién se va a hacer cargo, asesor o asesora?
Yo, su señoría. Adelante. Buenas tardes a todos los presentes. Bueno, con fundamento por lo dispuesto por el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta asesoría jurídica solicitó esta audiencia precisamente para llevar a cabo lo que es el control judicial previo, toda vez que a consideración de la asesoría jurídica, la ciudadana agente del Ministerio Público no recabó los suficientes datos de prueba previo de la determinación del no ejercicio de la acción penal, misma que tiene fecha 12 días del mes de junio del año 2024. Lo anterior tiene fundamento lo motivo con los siguientes argumentos. En primer lugar, la ciudadana agente del Ministerio Público manifiesta, mediante su escrito de determinación, que acabo de precisar fue de fecha 12 de junio del año 2024, decretó el no ejercicio de la acción penal de la carpeta de investigación número 6349 del año 2024, mismo que en esa determinación manifiesta que no cuenta con un solo dato de prueba que acredite la imposición de la cópula vía vaginal hacia la víctima. Sin embargo, esta asesoría jurídica se percató de que en el contenido de la carpeta de investigación existe copia simple del acta de nacimiento de la niña, de nombre en iniciales MGMM, en donde se acredita la fecha de nacimiento y la edad de la niña, misma que al momento en el que ocurrieron los hechos tenía 13 años. Así como también se cuenta con un dictamen médico forense con número 2561, mismo que es signado por la doctora Didier Graciela Ortigosa Tepale, mismo que es de fecha 4 de junio del año 2024, en donde en el punto tercero de sus conclusiones se precisa lo siguiente. A la exploración ginecológica presenta himen con desgarro antiguo, por lo tanto presenta desfloramiento antiguo, por lo que encuadra con el tipo penal de violación equiparada específicamente con el inciso segundo del artículo 272 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Puebla. Así también, su señoría, la ciudadana agente del Ministerio Público, que se encuentra presente en esta sala de audiencias, en su mismo escrito de determinación manifiesta que en fecha 10 de junio del año 2024 se realizó una llamada a la denunciante a fin de que compareciera ante la autoridad. Asesoría jurídica, recordemos que yo siempre le he dicho de una manera muy sencilla. Es una historia, la cual usted me viene a contar. Esa historia siempre debe de tener una cabeza y un pie. ¿Qué es lo que me ha dicho usted? Obra una copia simple de un acta de nacimiento y un dictamen médico forense. ¿De dónde surge? ¿Quién incita a la fiscalía? ¿Qué acto deviene? ¿Qué es lo que aconteció? Entonces, si no me narra usted circunstancias que me permitan dilucidar que pudiera existir un hecho con apariencia de delito o a lo mejor qué fue lo que incitó a la fiscalía, porque aun y cuando la fiscalía haya actuado de oficio, debe de haber algo que lo origina. Entonces, hágase cargo de manera técnica para que yo le pueda entender. Sí, advierto que hay una copia y hay un dictamen de MGMM, sí, y que se presenta un desgarro antiguo, pero ¿cuál es la antesala? ¿Qué fue lo que originó que la fiscalía realizara estos actos de investigación? Entonces, por favor, para que yo pueda estar en condiciones de resolver lo que en derecho corresponda. Ok, señoría. Respecto a lo solicitado, manifiesto que la denunciante María del Carmen Martínez Valdés, en fecha 4 de junio del año 2024, presentó una denuncia. Lo anterior, en base a la declaración, manifiesta que se llama María del Carmen Martínez Valdés, que tiene 49 años de edad y es madre del adolescente nombre en iniciales MGMM de 13 años de edad, a quien lleva a terapia psicológica, y derivado de la sesión, el día miércoles 29 de mayo del año 2024, me platicó que había sido novia de Carlos Cepeda N., que es chofer de la Ruta 68, color amarilla o naranja, y quien trabaja en las unidades 63, y la otra no recuerdo, pero tiene 24 años de edad aproximadamente, que ellos se hicieron novios en el mes de octubre del año 2023 más o menos, y que en ese mismo mes tuvieron relaciones sexuales. Mi hija de adolescente MGMM de 13 años de edad no recuerda el día, pero me dijo cada vez que él se la encontraba en la calle y mi hija tomaba la unidad que él maneja, Carlos Cepeda N. se la lleva hasta la base ubicada en la colonia Concepción, entre calle Jorge Obispo sin número, aquí en Puebla. Creo que esa es la dirección, no me acuerdo bien, pero sé llegar a ese lugar sin problema. Yo le pregunté que si era por eso que llegaba tarde, porque ella siempre me decía que era por el tráfico, y mi hija me contestó que sí, que Carlos Cepeda N. le decía que si le decía algo de lo que le hacían, él iba a decir
que mi hija se le iba a ofrecer y a ella no le iban a creer. Entonces le pregunté que cuántas veces había pasado y mi hija adolescente MGMM de 13 años de edad me respondió que muchas, que era cada vez que veía a Carlos Cepeda N., que él la abusaba cada que quería y que la abusaba hasta cuando estaba arreglando. Mi hija me dijo que ella no quería, pero él la obligaba, y que así fue desde octubre del 2023, que se hicieron novios, hasta el mes de marzo del año 2024, que ella dice que fue la última vez que lo vio, que fue el día 4 de marzo, que ese día mi hija adolescente MGMM de 13 años de edad salió de la escuela. Ella estudia en la Escuela Federica M. Bonilla, que está en la 8 Poniente y 5 de Mayo, aquí en la Colonia Centro. Entonces, para regresarse, toma esa ruta, la 68A, y que ese día, cuando salió de la escuela, como a las 7:30 de la tarde, porque ella estudia en el turno vespertino, tomó la unidad que maneja Carlos Cepeda N., se subió y dice que llegaron hasta la Colonia Insurgentes, que es donde vivimos, y dice mi hija que Carlos Cepeda N. le preguntó por qué andaba hablando mal de él, y así platicaron y siguieron avanzando hasta que llegaron a la base de la ruta, y que ahí estacionó el camión en terreno de la base y cerró las cortinas que tiene el camión, y le puso un cartón a la cámara que tiene la unidad, y ya no la dejó salir. La sentó en uno de los asientos y le subió la falda, porque ese día le tocaba uniforme. La empezó a tocar, me dijo que ella le dijo que no, porque podía quedar embarazada, y que Carlos Cepeda N. le dijo que no importaba, que él le daba 1,000 pesos si eso pasaba. Le bajó su calzón y él se bajó el pantalón y su calzón y la penetró en su vagina con su pene, y que cuando iba a eyacular él le sacó su pene y que siempre hacía lo mismo cuando eso pasaba. Cuando terminaron dice que arrancó el camión en lo que ella se acomodaba su ropa y la pasó a dejar cerca de la casa. Mi hija adolescente de nombre en iniciales MGMM, de 13 años de edad, me dijo que esa fue la última vez que tuvieron relaciones sexuales, pero que lo ha seguido viendo cuando pasa por el camión, pero ya no habla con él porque ya vengo yo por ella a la escuela, que es todo lo que tengo que manifestar. Así también su señoría se cuenta con una entrevista hacia la víctima directa, misma que es la menor de nombre la niña de nombre en iniciales MGMM. Permítame un segundo. Y que a su vez tuvo asistencia psicológica precisamente por la edad con la que cuenta, y que estuvo asistida por el licenciado Edgar Alfredo Aguilar Sánchez, quien es perito en psicología, a donde respondió alguna serie de preguntas, mismas que corresponden a las siguientes. ¿Cuál es tu nombre? María Guadalupe. ¿Cómo te gusta que te digan? Lupita. ¿Cuántos años tienes, Lupita? 13 años. ¿Sabes cuándo naciste? El 11 de junio del año 2010. ¿Con quién vives? Con mis papás, mi hermana y mi tío. ¿Sabes dónde vives? Sí, en la Colonia Insurgentes, calle Edgardo Almícar, manzana 3, lote 3, aquí en la ciudad de Puebla. ¿Sabes por qué motivo te encuentras aquí el día de hoy? Sí, porque vine a demandar a una persona. ¿A qué persona viniste a demandar? A Carlos Cepeda. ¿Y por qué vas a demandar a Carlos Cepeda? Porque me abusó sexualmente. Para ti, ¿qué es el abuso sexual? Violación, que es cuando abusan de una persona sin su consentimiento. ¿Me puedes platicar qué fue lo que pasó? Yo conocí a Carlos Cepeda en la ruta 68 amarilla. Él me empezó a hablar un día que yo me subía al micro. Fue como a finales de octubre, pero no me acuerdo qué día fue. Él me quiso regresar el pasaje, pero yo no se lo acepté. Pero me dio un papelito donde estaba su número y me dijo que le mandara mensaje. Pero después ya no platicamos porque ya se había subido gente. Ese mismo día yo le mandé mensaje, le puse hola y él me respondió. Y cuando llegó mi hora de salida de la escuela, porque yo estudio en la tarde, me dijo que si lo esperaba. Yo para que pasara por mí y yo le dije que no, porque me cuentan el tiempo. Y ya después al día siguiente me llamó él y me dijo que si lo podía ver, porque no había trabajado, pero yo no estaba en mi casa
Y después yo le dije que no porque no me dejan salir temprano de mi casa, que tengo una hora exacta para salir de mi casa. Entonces él me dijo que me iba a ir a recoger en la calle donde pasa la micro y yo le dije que sí. Y ese día pasó por mí en su carro, que es de color rojo, una calle atrás de mi casa. Pero más antes yo le había preguntado si era casado para no tener problemas con su mujer, y él me dijo que me lo iba a decir en persona. Entonces cuando lo vi me dijo que sí era casado y que ya iba a ser papá. Ese mismo día me dijo que si podíamos tener relaciones sexuales. Yo le dije que no, porque para ese entonces estaba yo en mis días. Pero Carlos insistía y me convenció y yo le dije que sí. Y en ese mismo día tuvimos relaciones sexuales. Fuimos a una calle por mi colonia, cerca de una capilla verde. Estacionó el carro en esa calle, se sentó atrás del asiento del copiloto y ya es donde Carlos me pidió tener relaciones sexuales. Yo le dije que no, pero me insistió y tuvimos relaciones sexuales en la parte de atrás del carro. Yo estaba acostada en el asiento del carro. Carlos me subió encima y fue donde me empezó a subir la falda y me quitó la ropa interior. Y fue cuando me penetró en mi vagina con su pene. Yo intentaba cerrar mis piernas porque me lastimaba, pero él se movía para arriba y para abajo. De ahí terminó, sacó su pene de mi vagina, y de ahí cuando yo le dije que me fuera a dejar porque ya iba a entrar a la escuela, después de que me bajé del camión, Carlos me llamó y me preguntó si estaba yo bien, pero yo no podía caminar. Y de ahí pasaron 4 días que no lo veía, y al 5.º día lo volví a ver, pero fue en la noche, cuando salí de la escuela, y tomé el camión. Y Carlos se desvió de una calle por la que tenía que pasar, y fuimos cerca de un hotel. Ya no llevaba pasaje, y ya después de que se desvió, estacionó el camión enfrente del hotel, que no recuerdo cómo se llama, pero era verde y está por mi colonia. Allí cerró las cortinas del camión y las ventanas. De ahí apagó las luces. Eran como las 8:50 de la noche y yo estaba sentada normal, y me dijo que nos fuéramos para atrás y bajó mi pants y mi ropa interior y me penetró con su pene igual en mi vagina. ¿Recuerdas en qué fecha pasó esto que me acabas de contar? No. ¿Cuántas veces sucedió? Como 5 veces. ¿Recuerdas cuándo fue la última vez? Sí, el 4 de marzo del año 2024. Fue lunes. Ese día yo salí normal de la escuela. Ya no le hablaba a Carlos, y cuando salí de la escuela que está aquí en el centro y siempre tomo la ruta en el Paseo de San Francisco, eran como las 7:30 de la noche, y como a mí me cuentan el tiempo en mi casa, ya tenía que tomar la micro. Entonces pasó Carlos en su micro y me subí normal. Pagué mi pasaje y él lo agarró, y me senté en los asientos de hasta atrás. Llegando a mi colonia, el micro ya se estaba vaciando y en la esquina que yo bajo pedí mi parada. Y Carlos me dijo que no. Y como ya no había nadie de pasajeros, cerró las puertas del camión. Me dijo que quería hablar conmigo y me dijo que yo estaba hablando mal de él mientras seguía manejando. Iba para su base. De la base, él se subió para un terreno que no me acuerdo en qué calle está, pero sí sé dónde está. O sea, sí sé llegar. Después él me empieza a decir que por qué andaba yo hablando mal de él. En eso estacionó el camión y empezó a cerrar las cortinas y las ventanas. Después de que acaba de dar eso, yo estaba parada en la puerta de adelante y me empezó a decir que por qué hacía chismes de él y que dejara de estar diciendo a sus novias de cosas y que las dejara de estar espantando. Yo le dije que me habían mandado un mensaje donde me decían que no me subiera yo a ese micro porque ya sabían que yo andaba con él. Ya después él se arrimó a la puerta donde estaba yo, la de adelante, y me empezó a subir la falda, y yo le decía que no. Intentaba quitármelo, pero no podía, y ya después le dije que quería, que si nomás me quería embarazar, o que por qué quería tener relaciones conmigo, que qué pasaría si yo me embarazara, y él me dijo que me daba 1,000 pesos. Después de eso me abrazó y empezamos a avanzar hacia los asientos de atrás. Me quedé parada, agarrándome de los asientos para que no me acostara, pero mis brazos ya me dolían. Entonces, cuando él me acostó en el asiento de hasta atrás del camión, después me empezó a quitar mi ropa interior. Yo intentaba cerrar las piernas y él me las abría. Se bajó su pantalón y su calzón, se subió encima de mí y ya es donde me penetró en el ano. Yo seguía acostada en el asiento boca arriba. Entonces el teléfono de Carlos empezó a sonar. Creo que le llamó su mujer y fue cuando me soltó y yo me levanté. Me sobé mis brazos porque me los estaba apretando. Él se subió el pantalón, abrió las cortinas, prendió las luces del camión y se fue a sentar al lugar del chofer en el camión. Avanzamos en la esquina y en la esquina hay una tienda y Carlos hizo como si nada hubiera pasado. Yo seguí en el micro, me senté atrás a la derecha.
De allí nos salimos del terreno y ya Carlos me dejó en la calle donde pasan los micros normales y yo me fui a mi casa. ¿A quién le contaste primero lo que pasó? Primero a nadie, porque Carlos me tenía amenazada. Me decía que aunque yo dijera algo nadie me iba a creer porque él iba a decir que la que lo iba a buscar a la base era yo. Pero apenas le conté a mi mamá porque fuimos al psicólogo y ahí me dijeron que tenía que decir todo, porque ya había demandado a otra persona, entonces me dijeron que tenía que estar en comunicación con mi mamá para que me apoyara, y ya fue como le conté a mi mamá. ¿Algo más que nos quieras decir? No, nada más. Eso, su señoría, es en cuanto a las dos declaraciones con las que conforman también parte de la carpeta de investigación que nos ocupa. Esto es la número 6.000. La número 6.349, diagonal 2024. Así también, su señoría, dentro de la carpeta de investigación se encuentran diversos datos de prueba, lo anterior a efecto de que se pudiera judicializar la carpeta de investigación. Esto es un examen psicofisiológico y ginecológico y proctológico, en donde, si bien es cierto, su señoría, que en las conclusiones del dictamen médico forense, en sus conclusiones se puede determinar que se trata de una femenino de 13 años de edad que coopera al interrogatorio y a la exploración. Así también, su señoría, a la exploración física no presentó lesiones en la región extragenital, esto es, en la región paragenital, que no cuenta con lesiones. Así también, su señoría, en el punto número 3 de sus conclusiones, se expresa que a la exploración ginecológica presenta himen con desgarro antiguo, por lo tanto presenta desfloramiento antiguo. Y también, su señoría, como última conclusión, se manifiesta que la región anal no cuenta con datos de presentación antigua ni reciente. Este mismo dictamen es signado por la doctora Didier Graciela Ortigosa Tepale, mismo que fue realizado en fecha 4 de junio del año 2024 y que fue precisamente fue solicitado mediante oficio número 1031 del año 2024. Así también, su señoría, se cuenta con el dictamen psicológico, mismo que fue solicitado por la ciudadana agente del Ministerio Público y que cuenta con el número 2082 del año 2024, y que dentro de sus conclusiones se puede visualizar, en primer lugar, en el punto donde describe el estado mental de la víctima, que se encuentra ubicada en tiempo, espacio y persona sin dificultad en el uso de sus habilidades y capacidades intelectuales. Clínicamente se aprecia inteligencia normal de acuerdo al parámetro establecido a su edad cronológica y sociocultural, persona de memoria conservada a corto, mediano y largo plazo, con su concentración y atención adecuada para su salud. Así también, su señoría, es importante precisar que en el punto número D de sus conclusiones se expresa que durante la evaluación de la evaluada no presentó reacciones emocionales que pudieran expresar algún indicador de alteración o afectación emocional, por lo tanto no presentó afectación psicológica ni emocional, por lo tanto no se ve modificado su modo y calidad y estilo de vida. Así también, su señoría, se expresa que al referir el hecho de la evaluada presentó uno de voz medio, sin tartamudeo y sin pausas. Su lenguaje corporal es incongruente a las reacciones emocionales que expresa. Sin embargo, su relato presenta consistencia y coherencia, quedando de manifiesto que su pensamiento es lógico, lineal y sin faltas de estructuración. Así también, su señoría, se cuenta con un dictamen pericial, mismo que cuenta con el número UAP, diagonal CRIM, diagonal 520, diagonal 2024, mismo que es signado por la licenciada Montserrat Cuarneros Flores, en donde dentro de sus conclusiones se expresa que los factores criminógenos relacionados para que la adolescente de identidad reservada con iniciales MGMM pudiera ser víctima de los hechos denunciados son de sexo mujer, que cursa la etapa de desarrollo de la adolescencia, sus padres emocionalmente poco accesibles y se han utilizado las agresiones físicas como método de crianza.
Proviene de un núcleo familiar desintegrado, desorganizado y disfuncional, ausencia de padre biológico en su crianza y no cuenta con adecuadas redes de apoyo familiares. Así también su señoría se manifiesta que la capacidad es reducida para resistirse y que cuenta con una incapacidad para comprender el hecho que denuncia. Y bueno, su señoría, en base a eso, cabe precisar que la denuncia se realizó el día 4 de junio del año 2024. Es por lo que la licenciada Aurora Altieri Sánchez de la Vega, en fecha 12 de junio del año 2024, determinó el no ejercicio de la acción penal. Sin embargo, a consideración de esta asesoría jurídica, debió ponderar mayores o debió solicitar mayores datos de prueba a efecto de poder tener una mejor claridad respecto a los hechos denunciados. Esto es, señoría, nuevamente reitero que mediante el escrito de determinación de fecha 12 de junio del año 2024 de la carpeta de investigación número 6349 del año 2024, la ciudadana agente del Ministerio Público manifiesta que no cuenta con un dato de prueba que acredite la imposición de la cópula vía vaginal hacia la víctima. Sin embargo, esta asesoría jurídica reitera nuevamente que se cuenta con una copia de acta de nacimiento precisamente de la víctima, misma que al momento en el que ocurrieron los hechos con apariencia de delito tenía 13 años. Así también su señoría se cuenta con reitero también nuevamente el dictamen médico forense de número 2561, en donde efectivamente se expresa que a la exploración ginecológica presenta himen con desgarro antiguo, por lo tanto presenta desfloramiento antiguo. Esto significa que encuadra con el tipo penal de violación equiparada, específicamente con el inciso número 2 del artículo 272 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Puebla, toda vez que era una menor de edad. Así también su señoría, la ciudadana agente del Ministerio Público, en su mismo escrito de determinación, manifiesta que en fecha 10 de junio del año 2024 se realizó una llamada a la denunciante a fin de que compareciera ante la autoridad a aportar mayores datos de prueba, así como realizar el señalamiento del lugar de los hechos, la cual hasta la fecha no ha comparecido. Esto, señoría, reitero, fue en fecha 10 de junio del año 2024 y no hay que olvidarse de manifestar que la determinación es de fecha 12 de junio. Por lo que esta asesoría jurídica evidencia que la fecha de determinación del no ejercicio penal, nuevamente, es del 12 de junio, por lo que tomando en consideración que la llamada fue realizada en fecha 10 de junio de la anualidad pasada, es decir, 2 días antes, aunado a que fue una sola llamada y que a su vez fue llamada perdida, resulta evidente que el mensaje que la representación social pretendía hacer llegar a la víctima fue fallido, así como también el plazo para que se pudiera incorporar los datos de prueba fue un plazo muy corto, es decir, de un día prácticamente, por lo que al decretar el no ejercicio de la acción penal le resultó un daño en perjuicio de la víctima, toda vez que no se ha continuado con la investigación correspondiente y la ciudadana agente del Ministerio Público no actuó con apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y con respeto hacia los derechos humanos de la niña. Así también su señoría, en la determinación en materia de esta audiencia, la ciudadana agente del Ministerio Público manifestó lo siguiente: en la presente carpeta de investigación se cumplió con el requisito de procedibilidad necesaria, ordenándose en la presente carpeta la práctica de diversas diligencias, valoración médica y hasta la fecha no ha comparecido la denunciante. Es por lo que hago del conocimiento de este órgano jurisdiccional que en la carpeta de investigación que nos ocupa ya obra un dictamen médico, mismo que se realizó en fecha 4 de junio del año 2024, por lo que en este momento esta asesoría jurídica le solicitaría a la ciudadana agente del Ministerio Público que precise a qué se refiere con su manifestación antes descrita. Y finalmente, su señoría. No estoy entendiendo, ¿requiere ahorita una precisión? Ok, sí, su señoría. Vuelvo a manifestar que en la misma determinación de fecha 12 de junio del año 2024, la ciudadana agente del Ministerio Público manifestó que en la presente carpeta de investigación... Ya escuché esa parte que usted ya leyó. Entonces, ¿usted está pidiendo una precisión dentro de esta audiencia? Porque escuché una parte donde usted dijo que requería una precisión o quería que le hiciera la precisión. Entonces, mi pregunta es, ¿requiere una precisión ahorita? ¿O cómo? No lo entiendo. En esa asesoría jurídica
toda vez que ya tuvo la oportunidad de designarse posteriormente a la determinación, no tuvo oportunidad precisamente de poder resolver esta duda, pero en cuanto hace a que no existe una valoración médica y previo a que yo ya manifesté que sí existe esa valoración médica, desconozco a qué se refiere esta representación social, toda vez que no tiene congruencia lo que manifestó en su escrito de determinación con lo que obra en la carpeta de investigación. Continúo usted porque le voy a hacer requerimientos de precisiones para que yo pueda resolver, por favor. Sí, señoría. Y finalmente, previo al estudio de la carpeta de investigación, también esta asesoría se pudo percatar de que al momento de la determinación signada por la ciudadana Aurora Altieri Sánchez de la Vega, no hubo una debida asesoría jurídica. Esto es lo anterior en virtud de que en ningún momento se le designó una asesoría jurídica a la víctima, a efecto de que la víctima pudiera tener una adecuada asesoría y representación dentro de su carpeta de investigación. Es cuanto, señoría. Bien, conforme al plazo procesal del 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que es lo que me interesa para resolver, ¿cuál es el plazo procesal para verificar el término que establece el numeral antes escribido? 10 días, su señoría. Sí, pero técnicamente, ¿cuándo le notifican? Es lo que yo requiero saber. Es una determinación de 12 de junio de 2024, Sí, por lo que he escuchado. ¿Cuándo se la notifican para que yo verifique el plazo? Permítame un segundo, señoría. Por favor. Disculpe, señoría, le solicitara un plazo para que pudiera revisar mi teléfono celular. No sé si fuera posible. Bueno, mire, cuando usted entra a una audiencia, esa es una cuestión, es la primera, ese plazo, puedo hacerlo en audiencia, no voy a decretar un receso, puede usted prender su teléfono, pero sí le pido a usted que por favor, cuando entre a las audiencias, entre usted preparada, porque es una cuestión que eminentemente se tenía que dilucidar para el plazo, por favor.
¿Tiene usted el dato fiscal para no seguir generando dilaciones en la audiencia? Sí, su señoría. ¿Con qué fecha fue la notificación? Se le notificó con fecha 27 de septiembre del 2024. ¿Es correcto, asesora? Sí, su señoría. Ahora, dentro de su exposición, escuché sus argumentaciones, asesora. Requiero la información bajo qué supuesto en términos del 327 se pronunció la Fiscalía. Se pronunció respecto al artículo 327 en la fracción décima en los demás casos en los que lo disponga la ley. Es decir, el artículo anteriormente transcrito se debe entender concatenado con esta ley. Gracias, es todo. Bien, fiscal. Sí, señoría, gracias. Efectivamente, con fecha 12 de junio del año 2024, se determinó el no ejercicio de la acción penal dentro de la carpeta de investigación FGEP-CDI-sexuales-1-006349 del 2024. Esto en virtud de que de los datos de prueba que se realizaron dentro de la carpeta de investigación en el dictamen de psicología que le fue practicado a la víctima, no presenta afectación psicológica ni emocional. En el dictamen de psicología realizado a la víctima por parte del perito en psicología adscrito a la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Sexuales, licenciado Edgar Alfredo Aguilar Sánchez, con número de cédula profesional 115-40-80-97, mediante el dictamen en psicología número 2082, diagonal del 2024, en el que dentro de sus conclusiones menciona que después de haber realizado la evaluación psicológica a la víctima no presenta reacciones emocionales que pudieran expresar algún indicador de alteración o afectación emocional. Por lo tanto, no presenta afectación psicológica ni emocional. Y respecto a su lenguaje corporal, es incongruente a las reacciones emocionales, ya que expresa a lo que expresa. Sin embargo, su relato presenta consistencia y coherencia. Asimismo, señoría, efectivamente existe el registro de llamada que se le realizó a la víctima con fecha 10 de junio del 2024 a efecto de que compareciera ante la representación social a aportar mayores datos de prueba, la cual no compareció, por lo cual su señoría, en términos del artículo 327, fracción décima del Código Nacional de Procedimientos Penales, se determinó el no ejercicio de la acción penal. ¿Es cuánto, su señoría? Tengo suficiente información, se lo debate. Bien. Hay oportunidad para resolver en atención a la petición planteada. En ese sentido, tomando en consideración lo anterior, en atención a la contradicción, bueno, este órgano jurisdiccional garante de aquello que establece el artículo 1º, 4º constitucional, artículo 1º, 6º y 7º de la Convención Belén do Pará, el artículo 6º de la Ley General de Acceso a las Mujeres a vivir una vida libre de violencia. En ese sentido, miren, anteriormente había ahí un criterio ya viejito. ¿Por qué lo digo viejito? Porque este criterio establecía lo que era la violación ficta. ¿Y por qué voy a hablar de la violación ficta? La violación ficta hablaba que aun y cuando la víctima hubiera tenido un otorgamiento correspondiente
a ese hecho de relevancia penal, que en este caso es la imposición de la cópula. Tan es así que ahí se hablaba en atención al menor ofendido, al impúber, establecía que siempre va a haber una violación. Y ahora bien, parto. Bien jurídico tutelado por la norma, tratándose de estos hechos de relevancia penal, es la seguridad sexual, que dista de la libertad sexual. ¿Por qué? Porque la seguridad sexual está protegida por el Estado. El Estado tiene una obligación ahí: cuidar a esos grupos vulnerables, que conforme al 5 de la Ley General de Víctimas, en ese sentido tengo una víctima doblemente vulnerable. Es mujer y su calidad etaria no da los 18 años. Aunado a lo anterior, si bien es cierto, presenta ahí un dictamen del cual se hizo alusión que no presenta alteración emocional, es incongruente las relaciones emocionales, su relato es consistente y coherente, eso no me da la facultad mínima como para el efecto de restar razones de credibilidad a un grupo doblemente vulnerable, que sí advierto hay un sustento demostrativo porque lo deposado por la niña, en ese sentido, ante una persona que, por cierto, es mayor que ella, que genere en ella esa actividad, esto es, en atención a que por esa sola actuar, es decir, por su calidad etaria de tener más años que ella, el haberle manifestado que nadie le iba a creer que ella se andaba ofreciendo, claro que es violencia, eso es violencia. Había diversos, y vaya que considero que sí le falta mucha perspectiva de género fiscal. Las personas que nos instruyen, diversos cursos que se han tomado, todos siempre hablaban de un actuar. Cuando tú vayas a llevar un asunto, te debes de poner unos lentes. Ellos siempre decían, es unos lentes de perspectiva de género. ¿Y por qué cree? Porque no todos los asuntos son iguales. Aquí advierto doble vulnerabilidad, advierto un cuarto constitucional que establece el interés superior del menor, y si ese lo concateno con un 20 constitucional apartado C, evidentemente conjugado con un 20 apartado A fracción primera, un derecho a la verdad. Yo no entiendo por qué de facto demeritó el dicho de la paciente del delito, cuando usted tiene datos de prueba que le permiten establecer un hecho con apariencia de delito, pero no obstante lo anterior, usted le llamó a la mamá y ya de ahí ya no tuvo suficiente información. Creo que se le está olvidando que es oficiosa, pero mucho cuidado, fiscal, porque el artículo 12 de la Ley General del Sistema, de la Ley General. Ay, sí se escucha, tengo mi micrófono apagado, no. ¿Sí se escuchó? ¿No? Se escuchó hasta la Ley Federal, posteriormente se silenció un poco. Tomando en consideración el artículo de la Ley General de Acceso a las Mujeres a Vivir una Vida Libre de Violencia, establece en su artículo 12 lo atinente a la violencia institucional. Es tan garante el Estado, es tan garante la ley, también porque somos parte de la Convención Belén do Pará, para el efecto de erradicar todos los tipos de violencia. Y en ese sentido dice, si el Estado, a través de quien nos represente, no te está dando ese acceso, de facto, violencia institucional, y viene la Ley General de Acceso a las Mujeres a Vivir una Vida Libre de Violencia. Entonces hay que tener mucho cuidado, fiscal. La línea es muy delgada. El tipo penal que establece lo correspondiente a la imposición de la cópula hace alusión a una cuestión poliédrica. ¿Y por qué trae esas agravantes? Por la calidad etaria. Ella no dispone del bien jurídico tutelado por la norma. Por eso es la seguridad sexual. ¿Y quién cumple con proteger esa seguridad sexual? El Estado. El Estado garante va a proteger a esta niña, a esta adolescente doblemente vulnerable, y va a desencadenar todos sus actos conforme al 21 constitucional bajo su mando, elementos de la policía en términos del 132 conducidos por usted para llegar a ese derecho a la verdad. Es una mala interpretación el haber estipulado en una ponderación, tengo un dictamen
Y acá tengo una entrevista de la mamá, una entrevista de la paciente del delito, tengo lo correspondiente a un dictamen psicofisiológico del cual se desprende que presenta desgarro, pero pesa más este. Claro que no. Y fíjese que, tomando en consideración su calidad etaria, ella está en crecimiento, pero aparte se encuentra en una edad en la cual hay muchas emociones. Y no necesito ser perito en la materia, todos ya pasamos por ella. Si ella está ante una persona que es mayor de edad, una persona que le dice que no le van a creer porque va a decir que ella anda de ofrecida, todo eso genera violencia, es violencia moral. No necesito que de manera, no sé qué es lo que usted pretenda para tener algún tipo de violencia o para restarle credibilidad a la adolescente víctima, como para el efecto de darle el acceso a la justicia, que es un derecho humano. No, Fiscalía, no concuerdo con su determinación y la revoco para el efecto de que usted, con sus actos de investigación, de manera pronta, con una perspectiva de género, tomando en consideración la calidad etaria de la paciente del delito en el 2024, con una calidad de 13 años, con un protocolo de infancia, con una perspectiva de infancia, usted se haga cargo de realizar los actos, porque si aún y cuando la mamá no haya contestado, usted podía realizar actos de investigación bajo su comando. Entonces, cumpla con el 7 de la Convención Belén do Pará, erradicar todos los tipos de violencia, porque vaya, que el 6 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a Vivir una Vida Libre de Violencia es poliédrico, y para el 12, tratándose de instituciones, hay violencia institucional. Entonces, Fiscalía, póngase usted a investigar con la debida diligencia este hecho con apariencia de delito, y si bien es cierto, tiene usted un acto de investigación que le suministre información y que usted ponderó como si fuera prueba plena, lo cual no advierto, porque hasta el 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece datos concatenados de manera lógica y armónica, pero usted por de facto restó credibilidad a una víctima doblemente vulnerable. Entonces, en ese sentido, ojo, fiscal, realice usted lo correspondiente, usted tiene la carga, es una adolescente, es su calidad etaria, a través del artículo 5, esto tomando en consideración un enfoque diferencial y especializado, es una víctima doblemente vulnerable. Entonces, fiscal, revoco su determinación y ejercite usted los actos de investigación que tenga que hacer para que esta adolescente, esta mujer, tenga algo que se llama acceso a la justicia, a lo cual estamos todos obligados. Se revoca su determinación y por cuanto hace al plazo del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al haber sido notificado con fecha 27 de septiembre del año 2024, si bien es cierto no hizo el ejercicio de la asesoría, lo hago yo porque considero que puedo realizarlo, toda vez que tengo el escrito presentado por parte de María del Carmen con fecha 14 de octubre del año 2024, lo cual me permite dilucidar que está dentro del término de los 10 días. No obstante lo anterior, tomamos en consideración esta perspectiva de género. En esa tesitura, fiscal se revoca y empieza usted a realizar sus actos que considere para el efecto de ejercitar lo que en derecho corresponda. Mucho cuidado, en derecho, no en una mala interpretación, Fiscalía. Se revoca su determinación. ¿Tiene usted alguna otra solicitud de asesoría jurídica? Señoría, con fundamento en el artículo 50 del Código Nacional de Procedimientos Penales, copia de audio y video, por favor. Fiscalía. Sí, gracias, señoría. En los mismos términos, copia del audio y video de la presente audiencia. Gracias. ¿Tiene usted alguna petición, María? No, todos bien. Muy bien, tomando en consideración que es cumplimiento de amparo, gire ese oficio al juez federal, esto dentro del juicio de garantías 2/2025-2 romano del juzgado
segundo de distrito en materia penal en el estado de Puebla, informando que esta hablante ha dado cumplimiento a la sentencia emitida por dicho juez federal. Se ordena remitir la copia del audio y video, así como también el oficio correspondiente. En ese sentido, se autorizan las copias en los tantos requeridos y se da por terminada esta audiencia. Gracias. Buena tarde. Gracias, buenas Siendo tardes. las 3 horas con 5 minutos del día 30 de abril de 2025, finaliza la grabación.